La planificación de auditoría basada en el riesgo es esencial para determinar el alcance de una auditoría de manera efectiva. Ayuda a implementar recursos de auditoría en áreas dentro de una organización que están sujetas al mayor riesgo. Saludos, soy Seo Rodríguez y en esta ocasión, en continuación con lo que es el curso de preparación para el CISA, el Certified Information System Auditor, vamos a cubrir el objetivo 1.1.5, lo que es la planificación de auditoría basadas en riesgos. Estamos en el dominio 1, en este curso del CISA, lo que es el proceso de auditoría ¿verdad? de sistemas de la información. Hemos hablado que este dominio cubre el 21% del examen y específicamente en esta ocasión vamos a cubrir, como acabo de mencionar, lo que es la planificación de auditoría basadas en riesgos. Estamos todavía en la infancia de lo que es este curso bastante largo, completo. Obviamente todavía faltan todos estos dominios, así que espero pues me acompañen en este largo pero excitante trayecto de aprendizaje. El proceso de auditoría del sistema de información es el dominio 1 y pues continuamos con lo que es la planificación de auditoría basadas en riesgo. Aquí pues cubriremos los siguientes temas. Primero, ¿qué es el riesgo? Tenemos que definir, realmente hay muchas definiciones, pero para cuestiones del CISA, de ISACA, tenemos que entender desde el punto de vista de la examinación, del examen realmente cómo se define el riesgo, qué son las vulnerabilidades y amenazas. Trataremos lo que es el riesgo inherente, ¿verdad? Versus lo que es el riesgo residual, las ventajas de la planificación de auditorías basadas en riesgos de auditoría, los pasos del enfoque de auditoría basadas en el riesgo, los pasos de la evaluación de riesgos y también cubriremos lo que son las 4 metodologías para el tratamiento de riesgos. Bien, entonces lo primero yo creo que importante tenemos es que definir qué es el riesgo, ¿verdad? Según el Oxford English Dictionary, el diccionario de Oxford, ¿verdad? El riesgo se define como la probabilidad de que algo suceda multiplicada por el costo o beneficio resultante si lo hace. Yo creo que de las tantas definiciones de riesgo que hay, pues esta se acerca bastante a como ISACA, ¿verdad? Define lo que es el riesgo para esta certificación. Bien, lo primero es, de nuevo, dijimos que el riesgo es la probabilidad, ¿verdad? Lo que el chance, si se quiere decir, lo que en inglés llamamos también lo que es el likelihood de que algo suceda y obviamente cuál sería el impacto, cuál sería el costo, es decir, qué le pasaría a la compañía si eso sucede. Entonces esto es extremadamente importante poder entenderlo para poder entender los conceptos que se aplicarán de aquí en adelante. Yo creo que la mejor manera para entender el riesgo, creo que calculándolo es la forma más fácil de entender. En ese sentido, pues supongamos que la probabilidad de que un equipo se dañe es de un 25% anual, que ese equipo cuesta $500. Entonces el riesgo sería la probabilidad por el impacto, multiplicado por el impacto. Entonces en este caso tenemos que el riesgo sería el 25% por 500, que equivale a $125. Entonces
Entonces, ya al tener el valor de lo que es el riesgo, entonces la compañía puede tomar decisiones sobre qué controles, si es que va a tomar algún control. En este caso hay diferentes maneras de cómo ¿verdad? Manejar este riesgo, y eso es prácticamente lo que veremos en las siguientes secciones. Pero antes de poder aplicar cualquier tipo de control, primero que tenemos que entender claramente cuál es el riesgo al que nos enfrentamos. Dos elementos que son pues críticos para poder hablar de riesgo son lo que es la vulnerabilidad y la amenaza. Entonces, algunos puntos claves, por ejemplo, una vulnerabilidad es una debilidad, una amenaza es algo que puede explotar dicha debilidad. No hay riesgo para un sistema inútil. Cuando hablo de un sistema inútil, quizás la palabra adecuada sería un sistema que no tenga valor, ¿verdad? Incluso si es altamente vulnerable. Aún usted tenga qué sé yo, supongamos que tiene un equipo y que la probabilidad de que se dañe es de un 99%. Si el valor del producto, en este caso, quise decir cero, ¿verdad? Peso. Vamos a suponer que tiene un producto que prácticamente no vale nada. Entonces, aquí vamos a decir que esto es cero, no 10. Entonces, tiene un producto, un equipo que no vale nada para la compañía. Ahora, la probabilidad de que se dañe, el impacto es del 99%. Bueno, realmente no importa. Vemos acá que el riesgo sería pues ese valor más el impacto y la probabilidad. Bien, entonces en este caso sería 0 por 0.99, lo que obviamente es a 0. Entonces, todo depende del valor, ¿verdad? De ese producto, de ese elemento, aunque el impacto sea, o mejor dicho, la probabilidad sea muy alta. Es decir, los dos tiene que haber una correlación, ¿verdad? Para que realmente valga la pena aplicar quizás algún control. Pero bien, entonces lo importante es que tenemos que estar claro qué es lo que es una vulnerabilidad y qué es una amenaza para poder hablar de riesgo, pues no existe realmente riesgo si no existen estos dos componentes. Entonces, pues, para poder entender bien lo que son las vulnerabilidades y las amenazas, aquí tenemos algunos puntos clave. Dijimos ya anteriormente que una debilidad en un sistema, eso es una vulnerabilidad, ¿verdad? Una debilidad en un sistema. Generalmente una vulnerabilidad puede ser controlada por la organización, es decir, tenemos control de eso. Por el contrario, una amenaza es un elemento que explota una vulnerabilidad, y generalmente una amenaza no está bajo el control de la organización. Por ejemplo, usted no puede controlar un hacker malicioso, un cibercriminal, es una amenaza. Usted no puede controlar eso, no lo vamos a matar, no lo vamos a eliminar. Los hackers siempre existirán. Ahora bien, que tenemos quizá una aplicación web y que se ha descubierto que esa web tiene, qué sé yo, basada en la plataforma de SQL, tiene una base de datos, y que hay una vulnerabilidad en esa base de datos. El hacker usted no lo puede eliminar, lo que usted sí puede hacer es parchear esa aplicación, y entonces pues con eso mitiga, ¿verdad? Controla en parte esa vulnerabilidad, por lo menos esa vulnerabilidad específica la acaba de mitigar. Las vulnerabilidades son en su mayoría elementos internos, y por eso es que podemos controlarlo, ¿verdad? Las amenazas son en su mayoría elementos externos. Esto es muy importante entenderlo. Los ejemplos, por ejemplo, incluyen lo que sería una codificación débil, un programador que hace un programa que funciona muy bonito, pero que realmente tiene muchos problemas.
antivirus inexistentes o antivirus que no están actualizados en una compañía, control de acceso débil, es decir, supongamos que tiene una página de internet que se accesa, ¿verdad?, desde fuera y que solamente utiliza un nombre de usuario y una contraseña, no tiene, por ejemplo, un sistema de MFA, ¿verdad?, un sistema de autenticación de dobles factores en este caso, o múltiples. Bueno, eso sería un grave problema. Bien, entonces los ejemplos incluyen, por ejemplo, los hackers que hemos hablado, malware, que esos hackers pueden utilizar para tener acceso a esa debilidad. Los delincuentes, que bueno, si son hackers similares, estamos hablando de lo mismo en ese caso. Desastres naturales, pudiera ser un desastre, pudiera ser un fuego y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues nada, creo que esto ayuda a entender lo que son las vulnerabilidades y las amenazas para poder entender lo que es el riesgo. Vamos a comprender ahora lo que es el riesgo inherente y el riesgo residual. El riesgo inherente, el riesgo que plantea una actividad excluyendo cualquier control o factor atenuante. Es decir, vamos a decir que el riesgo que existe sin hacer nada. Prácticamente todas las actividades, todas las empresas tienen muchísimos riesgos. Pero obviamente las compañías toman algunos controles, algunas medidas para mitigar ese riesgo. Pero antes de tomar ninguna medida, eso es lo que es el riesgo inherente. El riesgo residual, en este caso, queda después de tener en cuenta los controles. Tengo, por ejemplo, un servidor, ¿verdad?, de Windows 2019 que lo voy a instalar para crear una web, por ejemplo, o para, vamos a decir, para almacenar archivos internamente. Bueno, lo primero es que ese servidor, un riesgo inherente sería, pues, no tiene un antivirus. Entonces, un servidor sin un programa de antivirus actualizado tiene muchísimas vulnerabilidades, ¿verdad? Corre mucho riesgo. Pero si yo, por ejemplo, compro, instalo y configuro un programa de antivirus, pues obviamente el antivirus es un control. Entonces, ya ese sistema pues está en mejor posición, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el riesgo, no es que no tiene riesgo, todavía le queda mucho riesgo, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de la protección de ese servidor, porque le instalé el sistema antivirus, pues el riesgo que queda después de tener en cuenta esos controles, eso sería lo que es el riesgo residual. Y siempre lo que hacemos es que tratamos de implementar controles y controles y controles hasta que ya no es factible, quizás económicamente, poner más controles. Obviamente, dependiendo de cuál sería la función de este servidor, hay muchos más controles que pudieran ponerse en práctica, pero creo que eso explica, ¿verdad?, básicamente lo que es el riesgo residual. Bien, entonces ese riesgo inherente no es más que ese riesgo bruto, es el riesgo antes de que se apliquen los controles, como acabamos de explicar, y aquí pues es el riesgo neto, ¿verdad?, que sería el riesgo después de aplicar los controles. Esta es la fórmula que se utiliza para calcular el riesgo residual, que es igual pues al riesgo inherente menos el control. Aquí tenemos el riesgo total del servidor antes de instalar el sistema de antivirus, el programa antivirus, y una vez utilizamos el control antivirus, entonces el riesgo residual será ese riesgo total menos el antivirus que ya instalamos, que es el control. La planificación de auditoría basada en el riesgo es esencial para determinar el alcance de una auditoría de manera efectiva. Ayuda a implementar recursos de auditoría en áreas dentro de una organización que están sujetas al mayor riesgo.
¿Cuáles serían entonces, pues, algunas de las ventajas de la planificación de auditoría basadas en el riesgo? Bueno, entre ellas pudiéramos citar lo que es la reducción del riesgo de auditoría, un enfoque proactivo que ayuda a identificar problemas en una etapa temprana, ayuda a una organización a identificar cualquier desviación importante de los requisitos contractuales y legales, que son prácticamente dos de los elementos más importantes en toda compañía a nivel de riesgo. Mejora la concienciación de cumplimiento en toda la organización, promueve controles preventivos sobre las medidas reactivas y también pues ayuda a alinear las actividades de auditoría interna con las prácticas de gestión de riesgo de la organización. Así como otros procesos dentro de una organización, la auditoría de por sí también tiene riesgo, ¿verdad? Tres riesgos importantes serían lo que es, primero, el riesgo inherente que existe antes de aplicar un control, el riesgo de control, donde los controles internos no logran prevenir o detectar, ¿verdad? Cualquier problema, y lo que es el riesgo de detección, que consiste en el riesgo de que las auditorías internas no logren prevenir o detectar. Esta figura pues explica la relación entre esos tres riesgos que acabamos de mencionar. Hablamos lo que es el inherent risk, el riesgo inherente. Hablamos de que es the gross risk, ¿verdad? El riesgo bruto. Apply controls to reduce, ¿verdad? Es decir, que para poder reducirlo tenemos que aplicar algún tipo de control. Entonces, en el control risk tenemos risk of control failures, es decir, los fallos de control del riesgo. Y aquí tenemos lo que es do internal audit to reduce control risk, es decir, que realices pues auditorías internas para reducir lo que es el control risk. Y el riesgo de detección, de detection risk, risk of internal audit failure, es el riesgo de que simplemente la auditoría interna pues falle, ¿verdad? Que haya un failure en ese risk. Entonces aquí hay una fórmula que es importante entenderla. Para entender esto, el audit risk, el riesgo de auditoría, consiste en el riesgo inherente, the inherent risk, por el risk control, riesgo de control, por la detección del risk o detection risk. ¿Cuáles son algunas de las formas que podemos utilizar para minimizar el riesgo de auditoría? Bueno, entre ellas podemos mencionar llevar a cabo una planificación de auditoría basada en el riesgo, revisar el sistema de control interno, seleccionar el muestreo estadístico apropiado y también pues evaluar la materialidad de los procesos o sistemas en el ámbito de la auditoría. Cuando se finaliza una auditoría, ¿verdad? Y se lleva a cabo lo que es el reporte de auditoría, normalmente pues la compañía que contrata al auditor pues espera que se encuentre algo. Esa es la idea principal, es decir, el no encontrar absolutamente nada pudiera ser, dependiendo de qué tipo de auditoría, pero normalmente es casi imposible. Siempre cuando hay una auditoría, algo encuentran los auditores. Es como, por ejemplo, cuando, similar a cuando se contrata un pen tester externo que viene a una compañía, es imposible que no se encuentre algo. Es decir, casi no creo que exista una compañía perfecta que no tenga absolutamente nada que arreglar, ¿verdad? Claro, en este caso, pues es la experiencia y los conocimientos del auditor
lo que minimiza el riesgo de auditoría. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el auditor es un perro guardián, ¿verdad? Y no un perro sabueso. Yo creo que es importante que cuando se va a contratar, digamos, a un auditor, sería importante investigar las experiencias de auditor, referencias de quizás otras compañías que esa persona haya auditado y ese tipo de cosas, pues para evitar esto de que haya ¿verdad? Que la auditoría no sea tan exitosa como se espera. Desde el punto de vista, obviamente, del contratante, de la compañía que manda hacer la auditoría. Veamos algunos pasos importantes en lo que es el enfoque de auditoría basados en el riesgo. Paso 1, adquirir requisitos previos a la auditoría, por ejemplo, conocimientos sobre la industria y los requisitos reglamentarios, conocimientos sobre el riesgo aplicable a la empresa en cuestión, resultados de unas auditorías anteriores, podría ser. Paso 2, obtener información sobre los controles internos, obtenga conocimientos sobre el entorno y los procedimientos de control, por ejemplo, comprender los riesgos de control, comprender los riesgos de detección sería también otro aspecto muy importante. Paso número 3, realizar pruebas de cumplimiento, como por ejemplo identificar los controles que se van a probar y determinar la eficacia de los controles. Y paso 4, realizar una prueba sustantiva, que consiste quizás pues, en identificar el proceso para la prueba sustantiva, ver que la prueba sustantiva incluya procedimientos analíticos, pruebas detalladas de saldo de cuenta y otros procedimientos. Las evaluaciones de riesgos deben llevarse a cabo a intervalos regulares para tener en cuenta los cambios en los factores de riesgo. El proceso de evaluación de riesgos tiene un ciclo de vida que es iterativo, ¿verdad? Las evaluaciones de riesgo deben realizarse metódicamente y los resultados deben ser comparables y reproducibles. Esto es muy importante. Además, es importante determinar el apetito de riesgo de la organización o compañía, ¿verdad? El apetito por el riesgo ayuda pues a priorizar varios riesgos para la mitigación. La respuesta al riesgo es el proceso de lidiar con un riesgo para minimizar su impacto. Es un paso muy importante en el proceso de gestión de riesgos. Aquí tenemos, pues, 4 metodologías principales, las 4 que se utilizan de respuesta al riesgo. Lo primero es la mitigación o la reducción de riesgo, ¿verdad? Tome algunas medidas para mitigar o reducir el riesgo. Hablábamos, por ejemplo, anteriormente de lo que vamos a suponer que vamos a instalar un servidor en una compañía para crear digamos, para almacenar archivos. Pues instalar un programa de antivirus es una forma de mitigar, ¿verdad? En cierta forma los riesgos de ese servidor. Entonces sería una manera de mitigar, ¿verdad? Otro método de manejar el riesgo es la evitación, evitar los riesgos. Es decir, cambiar la estrategia o el proceso de negocio para evitar el riesgo. Bueno, determinamos de que realmente no es necesario instalar un servidor para almacenar esos archivos que estábamos pensando. No vale la pena y los riesgos de instalar un servidor nuevo, no vamos a instalar el servidor. Entonces, al no instalar ese servidor, pues usted está evitando esos riesgos, ¿verdad? Entonces, esto es otra manera de cómo manejar ese riesgo. La aceptación del riesgo. Bueno, instalar un servidor para tener esos archivos confidenciales que queremos tener en la compañía, realmente
independientemente de que se instale un antivirus, que se ponga cortafuegos, que se ponga un host que se pongan diferentes controles. Como quiera, siempre va a haber un riesgo, pero obviamente ese riesgo residual que va a permanecer después que yo pues instale todos esos controles, yo decido aceptarlo. Entonces, obviamente, pues voy a aceptar ese riesgo. Esa es otra forma de cómo, ¿verdad?, responder al riesgo. Luego tenemos lo que es la transferencia de riesgos. Vamos a suponer que nosotros decidimos que en vez de tener ese servidor con esa información importante, pues nosotros vamos a almacenar esos documentos en una plataforma en el cloud que es específicamente para eso, ¿verdad? Una plataforma bien segura. Bueno, obviamente no quiere decir que nosotros no tenemos riesgo, porque aún vamos a ser responsables de la confidencialidad, de la integridad de esos archivos, de esos documentos, ¿verdad? Pero al nosotros llevarlo quizás a la plataforma de Azure, en el cloud de Microsoft, no tenemos que preocuparnos por lo que son las actualizaciones, no tenemos que preocuparnos por los antivirus. ¿Por qué? Porque principalmente si utilizamos quizás un SaaS, ¿verdad? Un Software as a Service, donde no tenemos servidores, no tenemos que parchar, no tenemos que instalar antivirus. Entonces, de una manera u otra, eso es una forma de transferir el riesgo. Una de las, digamos, de los ejemplos más, qué sé yo, efectivo para explicar lo que es la transferencia, son lo que es comprar seguro. Cuando usted, por ejemplo, compra un vehículo, normalmente, ¿verdad? Compra un seguro para ese riesgo. Al comprar el seguro, pues usted está transfiriendo ese riesgo a un tercero, que es la compañía, de tal manera que si usted tiene un accidente, pues obviamente, desde el punto de vista de la ciberseguridad, pues el seguro de ciberseguridad es algo que está muy de moda, principalmente en los Estados Unidos. Las compañías que venden seguros de riesgos, pues es algo últimamente que está muy a la moda. Hay muchas compañías pues que compran esos seguros para mitigar el impacto de un hackeo, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Pero bien, lo importante es que para hablar de riesgo es crítico entender estas 4 metodologías de respuesta al riesgo. Algunos puntos claves, ¿verdad? No siempre es factible mitigar todo el riesgo a nivel organizacional. Toda compañía pues tiene algún tipo de riesgo. Siempre queda un riesgo residual. Entonces, una empresa libre de riesgo, realmente eso no existe. Eso es una ilusión, ¿verdad? No se puede dirigir un negocio sin tomar riesgos. Siempre hay un riesgo que hay que tomar, que hay que manejar. Y pues un punto clave, ¿verdad? Una definición clave es que la gestión de riesgo es el proceso de determinar si la cantidad de riesgo asumido por una organización está de acuerdo con las capacidades y necesidades de la organización. Otro aspecto muy importante en todo lo que tiene que ver esto del riesgo es lo que son los enfoques de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba para el desarrollo de políticas. Y en última instancia sería cuál de los dos es el mejor. Bueno, veamos. El enfoque de arriba hacia abajo, primero, se desarrolla y diseña una política desde una perspectiva de alta dirección, es decir, viene desde la parte gerencial. Las políticas se desarrollan y alinean con los objetivos comerciales. La participación de la alta dirección en el diseño del escenario de riesgo es de suma importancia. Creo que
La mayoría de los proyectos que fracasan o que son exitosos dependen en gran medida de todo el apoyo que tenga de la parte gerencial. Entonces esto es muy importante. Garantiza la consistencia en toda la organización. ¿Por qué? Porque cuando el jefe dice apoyen este proyecto, denle todo su apoyo, pues obviamente todo el mundo va a querer participar y ayudar en ese proyecto. El enfoque ascendente, ¿verdad? De abajo hacia arriba. Las políticas se diseñan y desarrollan desde la perspectiva del propietario o el empleado del proceso, desde la parte de abajo, ¿verdad? Que no es importante, porque obviamente el dueño del proceso es el experto, es el que realmente sabe. La parte gerencial normalmente no tiene conocimientos técnicos y ese tipo de cosas. Por eso es que pues emplean profesionales de ciberseguridad, porque son los expertos. Entonces, obviamente, esto es extremadamente importante cuando se empieza desde el experto, porque el experto tiene más conocimiento de lo que debería estar. Entonces, bueno, quizás antes, digamos, bueno, el mejor enfoque es de arriba hacia abajo, pero viendo esto, pues como que las cosas cambian un poco, ¿verdad? Bueno, veremos. Comienza definiendo los requisitos y políticas a nivel operativo, desde el nivel de la operación, donde está realmente el peligro, ¿verdad? En la parte operativa. Entonces, bastante importante. Y digamos también que se deriva y se aplica sobre la base de los resultados de las evaluaciones de riesgo. Entonces, estos son tres elementos sumamente importantes, al igual que estos también. Entonces, pues, la pregunta, vuelvo de nuevo, ¿cuál es el mejor enfoque? Si usted acertó de que realmente no hay uno que sea mejor que el otro en un sentido, aunque obviamente el de arriba hacia abajo, lo que el jefe diga, eso es lo que hay que hacer a veces, ¿verdad? Pero estamos hablando de lo que es la mejor práctica. Realmente una organización debe hacer uso tanto del enfoque de arriba hacia abajo como del enfoque de abajo hacia arriba al desarrollar políticas organizacionales. Debe ser en conjunto. No puede ser ni solamente la parte gerencial solamente, sin saber lo que realmente se necesita, o simplemente la parte de abajo de los empleados, sin tener en cuenta los objetivos y la misión de la empresa. Entonces deben combinarse esas dos partes. Lo que quiere decir que son complementarios entre sí y que deben utilizarse simultáneamente. En un enfoque de arriba hacia abajo, se abordan los principales riesgos para los objetivos comerciales, ¿verdad? Porque la parte gerencial, la parte del negocio, es lo que realmente pues, conoce cuáles son esos principales riesgos comerciales. Y el enfoque de abajo hacia arriba se abordan pues los riesgos a nivel de proceso. Pero en resumen, los dos son sumamente importantes y deben trabajar en equipos. Veamos ahora algunos aspectos clave desde la perspectiva del examen. Como siempre, algunas preguntas del CISA, ¿verdad? El paso más importante en una evaluación de riesgos es identificar y la respuesta es, pues, identificar amenazas y vulnerabilidades. Ese es el paso más importante. En la planificación de auditoría basadas en riesgo, el primer paso de un auditor es identificar qué. Identificar lo que son las zonas de alto riesgo. Aunque hay muchos riesgos, pero hay que empezar siempre con las zonas de alto riesgo. Una vez que se identifican las amenazas y vulnerabilidades, ¿cuál debería ser el siguiente paso? El siguiente paso debería ser identificar y evaluar los controles existentes. ¿Cuál es la ventaja de la planificación de auditorías basadas en riesgo? Bueno, digamos que los recursos se pueden utilizar para áreas de alto riesgo. Esto es muy importante. ¿Okay? Bien, ¿de qué depende el nivel de protección de los activos de información?
la criticidad de los activos, que está pues estrechamente relacionado con lo que es áreas de alto riesgo. Usted no va a empezar protegiendo un activo que cuesta $100 contra un activo que cuesta $50.000. Obviamente el activo, el sistema que cuesta $50.000, que es crítico para el funcionamiento de la organización, pues obviamente esos recursos, si hay recursos limitados, los recursos deben utilizarse en esas áreas de alto riesgo. ¿Qué es el riesgo que está influenciado por las acciones de un auditor conocido como? Bueno, ahí la pregunta como que un poquito se pierde el control. Pero en este caso se refiere a lo que es el riesgo de detección. Creo que pudiéramos cambiar la pregunta y decir cómo se conoce el riesgo que está influenciado por las acciones de un auditor, ¿verdad? Pudiéramos decir. Y entonces en este caso pues es el riesgo de detección. ¿Qué es el riesgo de auditoría? El riesgo de auditoría es la suma total del riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detección. ¿De qué es el riesgo producto? Es producto de la probabilidad e impacto, ¿verdad? ¿Para qué se utilizan los resultados de los procesos de gestión de riesgos? Para el diseño de control. ¿De quién es la responsabilidad de la gestión del riesgo a un nivel aceptable? La alta dirección. La alta dirección es la que decide qué método de riesgo se va a utilizar y al fin y al cabo ellos son los que deciden, ¿verdad? Dependiendo del apetito de riesgo de la organización. ¿Cómo se conoce la ausencia de medidas de seguridad adecuadas? Tenemos que son vulnerabilidades o debilidades. ¿Cuál es la ventaja del enfoque ascendente para el desarrollo de políticas organizacionales? Pudiéramos decir que las políticas se crean sobre la base del análisis de riesgo. ¿Cómo se conoce el riesgo antes de que se apliquen los controles? Bien, dijimos que ese es el riesgo, antes de que se apliquen los controles, es el riesgo inherente o el riesgo bruto, ¿verdad? Después de la implementación de los controles, entonces de los controles se conoce como el riesgo residual. Eso lo vimos pues anteriormente. Bien, llegamos a lo que son las preguntas de evaluación. Vamos a ver algunas 5 preguntas más o menos. ¿Cuál de los siguientes es el aspecto más crítico de un análisis de riesgo? Es muy importante, prestar atención a este tipo de preguntas. Es decir, lo que quiere decir es que puede que hayan, por ejemplo, en este caso, la respuesta correcta es la C, lo que es la identificación de vulnerabilidades. Pero si vemos la respuesta A, la identificación de competidores, obviamente es importante, y es crítico, pero no es más crítico, ¿verdad? Dependiendo, obviamente, que la identificación de vulnerabilidades en este caso es lo primero. Sí, también es importante la identificación de control existente, pero la identificación de vulnerabilidades es mucho más crítico, ¿verdad? Y lo mismo, pues, algunas preguntas quizás no tenga que ver nada, simplemente son distractores en ese entonces, pero es muy importante leer cuidadosamente las preguntas del examen. Pregunta 2. ¿Cuál es el paso inicial en la planificación de auditorías centradas en el riesgo? La respuesta correcta aquí es, ya hemos hablado bastante de esto, la identificación de procesos de alto riesgo. Y ese es el key del asunto. Identificar el papel y la responsabilidad de la función relevante es importante, pero no es tan importante, ¿verdad? ¿Verdad? No es el paso inicial, mejor dicho. La identificación del presupuesto no es el paso inicial, es uno de los pasos, pero no es el paso inicial. La identificación de la función de beneficio, pues tampoco, es decir, que
Este es el paso inicial en la planificación de auditoría centradas en el riesgo. Muy importante que presten atención a eso en la pregunta. Pregunta número 3. ¿Cuál es el objetivo principal de realizar una evaluación de riesgos? La pregunta correcta aquí es la B, la 2, ¿verdad? Garantizar que se reconozcan las vulnerabilidades, que hemos hablado bastante, y las amenazas. Recuerden que para que exista riesgo tiene que haber una vulnerabilidad y una amenaza. Si solamente existe uno de los dos componentes, entonces no existe riesgo. La A dice determinar la segregación de funciones para funciones críticas. Sí, eso pudiera ser un objetivo, pero no es el principal. La C, garantizar el cumplimiento de la normativa. Sí, eso es muy importante también, pero no es tan importante, obviamente, como lo que son las vulnerabilidades y amenazas críticas. La número D es garantizar la rentabilidad del negocio. Sí, eso es importante, pero en este caso, recuerden que estamos hablando de evaluación de riesgo. En la evaluación de riesgo, todas estas cosas son extremadamente importantes dependiendo del contexto que está hablando. Pero en el contexto de una evaluación de riesgo, el objetivo principal es garantizar que, es decir, identificar las vulnerabilidades y las amenazas críticas. Pregunta 4. ¿Cuál debería ser el siguiente paso de un auditor de sistemas de la información después de identificar amenazas y vulnerabilidades en un proceso de negocio? ¿Okay? Después de identificar amenazas y vulnerabilidades que está relacionado con el riesgo, entonces pues el siguiente paso sería la identificación y el análisis de los controles actuales, lo que hay en la compañía, ¿verdad? La A dice identificación del propietario del proceso. Eso es importante, pero no es el siguiente paso, ¿verdad? En este caso. De hecho, obviamente, este propietario, antes de empezar todo, estaría quizás primero, ¿verdad? Pero estamos hablando exclusivamente después de identificar las amenazas y vulnerabilidades. Ya este sería un paso primero porque obviamente te tiene que hablar con el propietario del proceso relevante. Identificación de los activos de información relevantes. Ese no es el siguiente, ¿verdad? El siguiente de nuevo es este. Informar de la amenaza y su impacto al comité de auditoría. Ya eso sería, qué sé yo, quizá en el reporte, en la parte final. Entonces, bien, lo importante es aclarar que tiene que saber ¿verdad? El orden en que van algunos de los pasos. Y por eso es que este tipo de exámenes, los exámenes de ISACA a veces son un poquito difíciles, ¿verdad? Porque hay que entender exactamente de qué es que se está. Todas estas oraciones que están aquí son verdaderas en cierto punto. Todo eso es cierto, pero no en ese momento, ¿verdad? Entonces, eso de entender los pasos es muy importante. Pregunta 5. ¿Cuál de los siguientes es el principal beneficio de la planificación de auditorías basadas en el riesgo? Y la respuesta correcta, de nuevo, es el enfoque en áreas de alto riesgo. La comunicación de planificación de la auditoría al cliente por adelantado. No, eso no es el principal beneficio. La planificación de la actividad de auditoría dentro de las limitaciones presupuestarias asignadas. Eso debería ser también, pero no es el principal beneficio, ¿verdad? El uso de última tecnología de auditoría sería bueno, claro que sí, pero no es el principal beneficio. El principal beneficio es, de nuevo, pues ese enfoque en áreas de alto riesgo. Hemos llegado a la conclusión de este interesantísimo capítulo, esta sección, ¿verdad? Donde vimos lo que es el riesgo. Hablamos de que el riesgo
es el producto de lo que es la probabilidad y el impacto. Hablamos acerca de las vulnerabilidades y amenazas. Dijimos que las vulnerabilidades normalmente están dentro y que pueden ser controladas, mientras que las amenazas vienen desde fuera y que normalmente no podemos controlar, la verdad. Y también hablamos de que las vulnerabilidades y amenazas tienen que existir en conjunto para poder existir un riesgo. Hablamos lo que es el riesgo inherente y el riesgo residual. Y discutimos, dijimos que el riesgo inherente es el riesgo que existe bruto en su totalidad de un proceso, y el riesgo residual pues es el que queda después que aplicamos algún control o controles. Hablamos sobre las ventajas de la planificación de auditoría basadas en riesgo. También hablamos los riesgos de auditoría, discutimos los pasos del enfoque de auditoría basados en el riesgo, hablamos los pasos de la evaluación de riesgo y, por último, discutimos lo que son las cuatro metodologías para el tratamiento de riesgo, donde hablamos lo que es la mitigación del riesgo, el evitar el riesgo. Hablamos sobre lo que es aceptar el riesgo o quizás comprar un seguro para transferir ese riesgo a otra entidad. En la próxima sección trataremos el tema, lo que son los tipos de auditoría y evaluación. Así que espero me acompañen. Si esta es la primera vez que usted ve esta serie de videos, recuerde que, o mejor dicho, sepa que para ver este y otros cursos y otros temas, puede visitar la página cybersecurityhoy.com. También puede enviarnos un correo electrónico a información@cybersecurityhoy.com con cualquier pregunta acerca de los cursos y los webinars que ofrecemos, ¿verdad? Para los que están siguiendo este curso desde el principio, pues también le recordamos lo mismo. Hasta entonces.